El sol todavía no había terminado de asomar sobre la ciudad de Monterrey cuando Ray detuvo su vieja pick-up azul frente a la concesionaria Rodríguez. Permaneció unos minutos dentro del coche, con la mirada perdida en la fachada vidriada del local, donde las luces del showroom ya pintaban de blanco el interior vacío de la tienda. En el asiento del acompañante estaba su inconfundible camisa de mantenimiento, azul y gastada, con el nombre Ray cuidadosamente bordado en el pecho, esperando para disimular quién era de verdad. Hoy no venía como dueño ni como gerente, sino como uno más del personal de limpieza, uno de esos trabajadores que caminan por las oficinas y salones sin que nadie mire dos veces. Era una forma distinta de estar presente, de mirar la empresa por dentro, sin el peso de los saludos formales ni de las sonrisas condescendientes. Solo una silueta más que se mueve entre escritorios, pasillos y coches brillantes, sin hablar demasiado. Bajó de la camioneta, con movimientos tranquilos, y atravesó la entrada trasera del edificio. Caminó por el pasillo desierto, sintiendo cómo cada paso lo alejaba un poco más de la imagen de jefe y lo acercaba al anonimato de los empleados que trabajan sin ser vistos. El primer encuentro fue en la sala de descanso. Dos jóvenes, aún adormilados, apenas levantaron la cabeza al oír la puerta. Uno de ellos asintió con la cabeza, más por costumbre que por educación, y la otra ni siquiera apartó la vista de su teléfono. Ray respondió apenas con una sonrisa leve y siguió su camino. En la recepción de empleados, el saludo fue frío, casi ensayado. Nadie lo reconoció. Era el tipo de respeto automático que se le dedica a cualquiera que lleva un gafete colgado del cuello y una escoba en la mano. Ni siquiera se molestaron en mirar su rostro. Bastó ver el uniforme y el nombre en el pecho para saber que no era alguien importante, que no traía órdenes ni noticias. Pero Ray sentía que, de alguna manera, ese vacío de atención le abría una puerta distinta y desconocida. Podía observar sin ser observado, escuchar sin que midieran sus palabras. Eso lo tranquilizaba, le permitía respirar con otro ritmo y prepararse para lo que vendría después. Nadie imaginaba, al menos por ahora, que ese nuevo conserje cambiaría de forma silenciosa la vida de todos en aquel lugar. Mientras las cafeteras empezaban a calentar el agua y el repiqueteo de las llaves anunciaba el inicio del turno, Ray empujaba los baldes y los trapos con una calma estudiada, sin perderle el ritmo a los pasillos. Se movía despacio, atento a las voces que pasaban cerca, a los saludos a medias y a los murmullos que se filtraban por las grandes ventanas del showroom. Pronto se dio cuenta de que el aire en la concesionaria estaba tenso, como si todos esperaran que algo ocurriera, pero no se animaran a decirlo. Hasta las carcajadas tenían un volumen más bajo de lo normal, como si estuvieran racionando la alegría. Ray notaba que, al cruzar su figura, varios empleados le dedicaban un breve gesto con la cabeza. Saludo cortés, sí, pero sin verdadera intención de empezar una conversación. Era esa costumbre de tratar al personal de limpieza con amabilidad, de compromiso, sin que eso se convirtiera en algo más. La primera mañana fluía con un ritmo peculiar. Los encargados de ventas ya pulían las carrocerías de los autos cerca de la entrada principal, y algunos técnicos se repartían en los talleres de atrás, revisando motores o anotando pendientes en las libretas manchadas de grasa. Había movimiento, pero también una especie de freno invisible. Pocos se acercaban entre sí, las charlas duraban poco y rara vez veía sonrisas francas. Ray sintió cómo la capa de invisibilidad lo cubría por completo. Era como si el uniforme azul sirviera para abrirle todas las puertas de la agencia, pero, al mismo tiempo, lo volviera completamente anónimo, casi parte de los muebles.
De todos modos, él sabía que esa era su ventaja. Había decidido ponerse ese uniforme para observar lo que no se ve desde una oficina, para entender los roces y silencios que no aparecen en los números del mes o en los reportes de ventas. En ese lugar sombrío, pasado por alto por todos, es donde surgen las historias auténticas, esas que muestran de verdad cómo funciona un sitio. Ray prefería moverse en esas zonas grises, más genuinas que cualquier discurso, atentos a los gestos y a las palabras al vuelo. Sabía que, si esperaba el momento adecuado, podría ver más allá del brillo de los coches y descubrir quiénes eran realmente todos los que trabajaban bajo el mismo techo. La rutina siguió hasta que la llegada de Sofía, la gerente general de la concesionaria Rodríguez, le dio un giro inesperado al ambiente. Desde el momento en que los tacones de sus zapatos resonaron con firmeza sobre los azulejos pulidos, el aire en el salón cambió. Sofía siempre llevaba un paso decidido y una mirada que parecía escanear cada rincón, notando detalles que otros pasaban por alto. Los empleados, apenas la vieron cruzar la puerta principal, se pusieron derechos como si una corriente eléctrica recorriera la sala. Las manos se acomodaron rápidamente en escritorios o sobre carpetas. Los celulares desaparecieron en los bolsillos y hasta los más distraídos se apresuraron a simular que estaban trabajando. El buenos días, licenciada, surgió casi al unísono, formando un coro más parecido a una advertencia colectiva que a un saludo sincero. Ray, ocupado limpiando una esquina cerca de los ventanales, notó el cambio al instante. El silencio tenía otro peso, las carcajadas quedaron prohibidas y todos ensayaban sonrisas tensas. Sofía cruzó el showroom con paso seguro, revisando todo sin detenerse demasiado en nadie. Sin embargo, cuando sus ojos claros se posaron en Ray, ese nuevo integrante del personal de limpieza que, hasta esa mañana, había pasado desapercibido, su gesto fue claro. Molestia disfrazada de indiferencia. No hubo ni rastro de cordialidad. Solo se acercó lo suficiente para no perder la autoridad y le lanzó una frase seca, una especie de regaño breve sobre cómo su presencia ahí, a esa hora, no era adecuada. Su tono rompía la calma, asegurándose de que todos los presentes la escucharan. Por un momento, incluso el murmullo de las cafeteras pareció apagarse mientras el eco de sus palabras se colaba por los rincones. Los empleados miraron a otro lado o simularon concentración absoluta, renovando en sus cabezas la jerarquía que reinaba en la empresa. Sofía era la que mandaba, no quedaba duda alguna. Ray sabía que acababa de recibir la primera muestra de cómo funcionaban las cosas en la agencia cuando las apariencias importaban más que cualquier otra cosa. La autoridad de Sofía no dependía solo de su cargo, sino de esa manera suya de recordarle a todos, con pequeños gestos y palabras al vuelo, cuál era el papel que se esperaba de cada uno bajo su vigilancia constante. El malestar de ese momento se esparció por la concesionaria como una ráfaga gélida, y durante unos instantes todos los movimientos parecieron detenerse. Los vendedores, que hasta hacía poco repasaban catálogos o afinaban argumentos para los clientes, se quedaron petrificados con la mirada baja. Nadie se atrevió a intervenir. Chocar con Sofía frente a los clientes nunca era buena idea. Ray, acostumbrado ya a las jerarquías disfrazadas de cordialidad que mandaban en lugares como ese, bajó la cabeza, tragó saliva y respondió con una simple frase cortés. No alteró su tono. No buscó discutir, ni tampoco dejó que la incomodidad le cambiara el gesto. Su intención era clara. No iba a participar en una pelea de egos frente a todos. Por fuera, parecía un empleado más aceptando una instrucción.
Por dentro, Ray apuntaba cada detalle, armado con la paciencia de quien no solo ve lo evidente, sino que observa el fondo de cada cosa. Él entendía muy bien que el verdadero problema no era la excusa del piso mojado, ni el supuesto estorbo de un trabajador de limpieza en medio del salón. Eso era solo una fachada. La verdadera cuestión era un duelo silencioso, una manera de Sofía de mostrar, sin rodeos, quién tenía el control absoluto en ese espacio tan calculado. Ser invisible en el equipo era una carga pesada, más cuando una simple orden lanzada en público servía para recordarle a todos su lugar en la empresa. La tensión todavía se sentía en el aire, como si flotara sobre los escritorios y autos expuestos. Un par de clientes en la recepción fingieron no haber notado nada, pero sus miradas rápidas decían otra cosa. Algunos empleados aprovecharon para desaparecer por los pasillos o esconderse detrás de algún papel, cualquier cosa para no llamar la atención. Ray juntó sus cosas y prefirió seguir con su trabajo, moviéndose despacio para no alterar más el ambiente. Pensó que muchas veces los conflictos en una empresa no se notan en los números, sino en pequeñas escenas donde el orgullo y las apariencias pesan más que cualquier limpieza. Y ese día él había sido testigo y parte de una de esas batallas silenciosas que dejan huella aún cuando el show continúa con normalidad. A medida que avanzaba el día, Ray comenzó a notar con mayor claridad los patrones en el comportamiento de Sofía. No importaba el área o el momento, siempre encontraba a alguien que, por algún motivo trivial, terminaba siendo su objetivo del día. A veces era un joven de ventas que soltaba una carcajada justo cuando un cliente importante entraba por la puerta. En otras ocasiones, era una recepcionista un poco distraída que demoraba unos segundos en contestar el teléfono. Así, el blanco de sus críticas cambiaba con la misma facilidad que el filtro de una cafetería y nadie estaba completamente a salvo. De hecho, no era cuestión de limpiar el piso perfecto. Sofía necesitaba recordar a todos una y otra vez que permanecer ahí debajo de esas luces bonitas dependía de no sobresalir ni equivocarse, de adaptarse sin protestar y de cumplir las reglas invisibles que solo ella parecía entender del todo. A pesar de esto, Ray persistió con su andar tranquilo entre los coches en exposición y vitrinas relucientes. Saludaba con una sonrisa discreta o levantando apenas la barbilla, buscando no llamar la atención, pero atento a las señales que pasaban desapercibidas. A él no le costaba ver la presión oculta entre los compañeros. Miradas rápidas para verificar posturas, voces que bajaban de volumen apenas Sofía aparecía. Esos suspiros silenciosos cuando por fin pasaba de largo. El lugar tenía mucho. De escenario, la iluminación impecable, los trajes bien planchados, el aroma a café recién hecho. Todo estaba diseñado para mostrar orden y eficiencia a cualquier visitante. Pero bastaba con un pequeño error, una palabra a destiempo o un gesto fuera de libreto, para que el barniz de cordialidad se quebrara y la exigencia que Sofía imprimía a todos se hiciera sentir. Ray entendía mejor que nadie cómo funcionaba ese juego. Había visto otros lugares donde los aplausos duraban solo mientras la función seguía y sabía reconocer cuando el ambiente necesitaba un poco de verdad. Por eso, sus recorridos no eran solo para limpiar. En el fondo, buscaba entender cómo resistían sus compañeros a tanta presión, si encontraban espacios propios para respirar o si terminaban aceptando la norma del silencio para sobrevivir. Mientras el día avanzaba, Ray registraba cada pequeño detalle en su memoria, convencido de que la verdadera naturaleza de la concesionaria no se veía en los autos nuevos, sino en la forma en que la gente caminaba de puntillas por no romper la armonía forzada del lugar. A la hora del mediodía,
Cuando todos empezaban a pensar en el descanso y el aroma de comida se colaba desde la cafetería, la tensión aumentó inesperadamente por un incidente sin importancia. Cerca de la puerta principal, una familia paseaba entre los autos de lujo. El niño pequeño de la pareja movía un jugo entre las manos. Bastó un segundo de distracción para que el vaso cayera, derramando el contenido justo en la entrada, el líquido extendiéndose rápidamente por el piso brillante. Ray, siempre atento a lo que pasaba alrededor, reaccionó sin esperar indicaciones. Se acercó con su balde y su trapo. Se agachó y comenzó a limpiar el desastre, asegurándose de que la familia no se preocupara ni un momento. Los padres le dedicaron una sonrisa agradecida. Incluso el niño lo miró con cierto asombro, como si su intervención hubiera solucionado el problema antes de que se hiciera grande. Ray, por costumbre, respondió con una sonrisa rápida y unas palabras amables, calmando la incomodidad de la situación. Parecía, por un instante, que todo volvía a la normalidad. Sin embargo, ese gesto sencillo duró poco en el ambiente. En cuanto terminó de secar el piso, la presencia de Sofía volvió a sentirse como un viento seco que todo lo apaga. Apareció junto a la puerta, su paso firme anunciando que algo no le agradaba. Observó la escena con el ceño fruncido, ignorando la mirada agradecida de los clientes. Para los padres, el trabajo de Ray había sido una muestra de buena disposición, pero para Sofía, la imagen de un empleado de limpieza arrodillado ante todos era inaceptable. En voz alta, le cuestionó con frialdad por qué no había anticipado la situación, enfatizando que su presencia tan visible daba mala impresión. Sin que importara el alivio de los padres ni la rapidez con que se resolvió el accidente, la prioridad para ella era la apariencia del negocio ante los ojos exigentes de cada visitante. La sala entera contuvo el aliento, acostumbrada ya a ese tipo de intervenciones. Nadie se movió. Los pocos que presenciaron el momento fingieron estar ocupados con documentos o teléfonos. Cada vez era más claro que en ese lugar la presión constante pesaba más que cualquier mancha y que el verdadero trabajo de Ray era mucho más invisible de lo que aparecía ante todos. De pie frente a todos, Ray se encontró soportando de nuevo la voz dura de Sofía. Esta vez parecía que quería dejar su mensaje aún más claro. Levantó la voz tanto que hasta quienes estaban al fondo del showroom pudieron escuchar la reprimenda. No le importaron los intentos de los padres por explicar que no había sido culpa de Ray ni las señas de disculpa que hacían. Ella solo se enfocó en cómo la escena había dañado la imagen de la concesionaria, usando palabras grandes y gestos exagerados para dejar claro que semejante descuido era inaceptable. A cada frase, su intención era evidente: recordarle a todos que las reglas allí no se transgredían, intimidar con su autoridad y poner a Ray como ejemplo de lo que no debía pasar, dejándolo expuesto y señalando supuestos fallos que nunca había cometido. Ray, acostumbrado ya a ese tipo de situaciones, esta vez decidió no bajar la cabeza ni dejarse arrinconar por la vergüenza. Con calma, levantó la mirada y, manteniendo la serenidad, respondió con una frase breve pero firme. No fue grosero ni desafiante, solamente dejó en claro que había actuado con la mejor intención y que, en ese momento, se limitó a evitar que la situación pasara a mayores. Sus palabras flotaron un par de segundos en el aire y toda la sala pareció quedarse congelada. Por un instante, ni Sofía supo cómo reaccionar. La seguridad con la que Ray contestó rompió el hielo, y el silencio se adueñó del espacio, dejando claro que algo distinto acababa de suceder. En los rostros de los empleados que presenciaron la escena se notaba una mezcla de sorpresa y esperanza.
Habían visto a Ray en silencio muchas veces, pero jamás enfrentarse de esa manera, con respeto, pero sin dejarse humillar. Alguno de ventas se atrevió a cruzar miradas con otro compañero, casi queriendo confirmar lo que acababa de pasar. Había algo nuevo en el aire, como si la dignidad tranquila de Ray dejara ver que había límites y que incluso los más invisibles podían hacerse notar si optaban por no rendirse ante la presión constante. A partir de ese momento, la figura de Ray empezó a verse de forma diferente entre los pasillos y los escritorios. No era solo el encargado de limpiar el lugar. Había mostrado que podía plantarse, aunque fuera por un momento, ante un poder que todos temían y nadie desafiaba abiertamente. Mientras tanto, detrás del mostrador y en los rincones más alejados de la concesionaria Rodríguez, el rumor del enfrentamiento entre Ray y Sofía comenzó a recorrer los pasillos como una corriente silenciosa. Nadie se atrevía a hablar del tema abiertamente, pero entre comentarios susurrados y miradas cómplices, la noticia se fue extendiendo. Elena, la asistente administrativa de cabello rizado, intentó cruzarse con Ray para regalarle una pequeña sonrisa de apoyo, aunque apenas fue percibida y enseguida bajó la vista para no despertar sospechas. Más allá, en la zona de ventas, Pablo y Diego, compañeros que solían evitar cualquier conflicto, intercambiaron miradas nerviosas al ver a Ray pasar, como si quisieran decirle algo, pero no encontraran palabras seguras. La atmósfera combinaba el miedo lógico a una posible reacción de Sofía con ese sentimiento, casi prohibido, de que quizás era posible cambiar algo si alguien se animaba a dar el primer paso. Nadie quería ser el siguiente, pero la idea de que por fin alguien hubiera mostrado un poco de coraje encendía una esperanza pequeña, aunque real. Cada empleado, en diferentes momentos, se sorprendía pensando en la escena que había presenciado. Antes, no era usual que alguien mantuviera la calma frente al temperamento de la jefa y saliera bien parado. Eso ya había removido un poco la normalidad rutinaria de la agencia. Por su parte, Ray continuó con sus tareas de siempre, recogiendo papeles del suelo, limpiando manchas casi invisibles de las vitrinas y manteniendo en orden la sala de espera. Pero a diferencia de las horas anteriores, ahora sentía sobre él la atención de todos, como si de repente su paso importara más. La gente lo observaba de otra manera, buscando detalles que antes pasaban desapercibidos. Nadie lo veía ya solo, como el hombre del uniforme azul, sino como alguien capaz de sostenerse frente a quien manda. Algo en cómo caminaba, en su manera tranquila de escuchar y en no dejarse provocar, sembraba inquietud en los que se sabían atrapados entre la rutina y las órdenes estrictas. De repente, esa calma que Ray mantenía dejó de parecer simple resignación y empezó a generar preguntas. ¿De dónde sacaba la fuerza para no perder la paciencia? ¿Habría una historia detrás de esa postura tan segura? Poco a poco, la concesionaria empezó a sentirse diferente, como si bajo la luz fría de los focos, cada persona se permitiera pensar que las reglas, tal vez, no eran tan inamovibles como todos creyeron durante tanto tiempo. Durante la pausa de la tarde, cuando casi todos los empleados se refugiaron en la pequeña sala de descanso para tomar café y alejarse un poco de la energía tensa que reinaba en la concesionaria, las conversaciones en voz baja se hicieron más audibles. Elena, Pablo y Diego lograron sentarse juntos, cada uno con su taza humeante, fingiendo mirar el celular o una revista, mientras en realidad prestaban más atención al rumor. Entre ellos, la curiosidad por el comportamiento diferente de Ray era el tema principal. Hablaron de cómo él nunca se mostraba servil, ni siquiera cuando Sofía lo apretaba con sus críticas. Destacaron cómo Ray
En vez de buscar aprobación, parecía más bien observarlo todo con una distancia tranquila, como si cada cosa que veía le diera una pista o una certeza distinta sobre el lugar. Incluso sus gestos simples, como doblar los trapos o ajustar el carrito de limpieza, tenían algo inesperadamente seguro. Fue durante esta charla cuando surgió, sin aviso, una idea extraña en medio de tanto susurro. Pablo lanzó la pregunta más directa. ¿Ustedes no creen que Ray es diferente? No es como otros de nosotros, dijo bajando aún más el tono. Elena, que ya venía dándole vueltas al asunto, se atrevió a ir más lejos y propuso medio en broma, medio en serio. ¿Y si lo mandaron de la central para vigilarnos? O peor, ¿y si resulta ser el nuevo dueño y está disfrazado? ¿Nada más para ver cómo funciona todo desde abajo? Diego soltó una carcajada breve, pero la posibilidad quedó flotando, porque ninguna de las otras opciones parecía tan lógica como esa. Empezaron entonces a recordar las actitudes de Ray en los últimos días, la manera en que se movía, cómo nunca se apuraba pero tampoco era lento, y cómo parecía siempre estar donde había algún detalle que pasaba desapercibido para todos, menos él. Incluso ese cruce de palabras con Sofía, que para cualquiera habría sido motivo de despido inmediato, había terminado en una especie de empate. De repente, pensar en Ray como un simple empleado ya no encajaba con lo que ellos observaban. La teoría de que tal vez era un auditor camuflado o alguien importante, adoptando el papel más humilde para descubrir la verdadera dinámica detrás del mostrador, empezó a sonar menos ridícula. En ese rincón escondido de la concesionaria, las especulaciones encontraron lugar y por primera vez algunos empleados sintieron una chispa de expectativa ante la rutina, pensando que quizás algo grande estaba por descubrirse o cambiar para siempre. En el área de servicio, Ray tuvo la oportunidad de captar frases sueltas de esas conversaciones mientras limpiaba cerca de la sala donde los empleados se reunían en su descanso. Los chismes y las teorías cruzaban la puerta entreabierta en forma de susurros y risas nerviosas. Ray no mostró ninguna reacción evidente, ni buscó aclarar ni alimentar las sospechas que sus compañeros compartían a espaldas de la jefa. Simplemente siguió con su rutina. Sin embargo, le llamó la atención escuchar frases como «¿Será que es un auditor?» o «Capaz que vino enviado de la central». Más allá de las palabras, lo que realmente le importaba eran las emociones que cruzaban esas charlas. Inseguridad, desconfianza y hasta un poco de esperanza mezclada con miedo. Por años, en el oficio, había aprendido que la verdad de un trabajo no solo está en lo que se dice, sino en cómo la gente baja la voz cuando habla de lo importante. Mientras Ray recogía su balde y volvía por la zona del archivo, el ambiente en la concesionaria se volvía cada vez más denso. Sofía, al percibir que su autoridad estaba siendo cuestionada, comenzó a mostrarse todavía más estricta. Su tono, antes ya cortante, ahora era impaciente y casi autoritario. No dudaba en llamar la atención por detalles mínimos, interrumpía cualquier intento de broma y, ante un mínimo error, la reprimenda era pública y exagerada. Los empleados optaban por guardar silencio, siguiendo sus órdenes al pie de la letra por temor a terminar bajo la misma mirada crítica que había caído sobre Ray más temprano. La falta de espacio para el diálogo se sentía en cada esquina. La presión de cumplir con horarios, metas de ventas y la imagen impecable que Sofía exigía no dejaba lugar para la espontaneidad ni la risa relajada de otros tiempos. Muchos empleados que antes solo sentían ansiedad al verla ahora también notaban un cansancio más profundo, como si la rutina los aplastara poco a poco. Ray, mientras tanto,
Percibía con claridad esa mezcla de cansancio acumulado y miedo al cambio, ambos cada vez más presentes en el aire. A medida que el día avanzaba, la tensión parecía crecer como una tormenta que se prepara sin aviso. Aunque Ray seguía cumpliendo con sus labores habituales, en el fondo él y los demás sabían que aquella calma frágil no iba a durar para siempre. En los días que siguieron, Ray intensificó su observación. No era solo cuestión de limpiar más o menos, sino de mirar con más detenimiento lo que pasaba a su alrededor. Su manera de investigar era casi imperceptible. Una pregunta suelta en el pasillo, una pausa más larga junto al café, una sonrisa compartida con quien se atrevía a levantar la vista. Poco a poco fue quedándole claro que en la concesionaria Rodríguez las reglas internas se regían más por el miedo que por el compañerismo. Notó que nadie hacía comentarios fuera de lugar, ni siquiera durante las horas menos tensas de la mañana, y que las bromas entre oficinas habían desaparecido sin que nadie lo advirtiera. Quienes trabajaban allí preferían pasar desapercibidos. Los empleados de ventas repetían las mismas fórmulas ante cada cliente y no compartían ni una sola opinión fuera del manual de la empresa. Los de administración bajaban la cabeza cuando Sofía cruzaba un pasillo y hasta ciertos gestos como un suspiro o un bostezo eran rápidamente maquillados o reprimidos. Ray supo, por experiencias de otros trabajos, que ese tipo de ambiente no surge solo. Se construye a base de sustos, pequeños castigos y mucha presión. La gente se limitaba a hacer lo justo para cumplir, sin arriesgarse a proponer algo nuevo por miedo a caer en desgracia con la dirección. Incluso Mario, que llevaba más años allí que nadie y al que todos respetaban por tener siempre una respuesta o un truco bajo la manga, prefería arreglar los problemas fuera del alcance de Sofía. Ray lo había visto más de una vez desviar clientes difíciles o arreglar papeleo complicado sin que la gerente se enterara, moviéndose con una habilidad que solo da el tiempo. Sin embargo, cada vez que podía, se aseguraba de evitar hablar con la jefa más de lo estrictamente necesario. Ray entendió que ni siquiera Mario se sentía cómodo sugiriendo una mejora o reclamando un error, como si cualquier provocación pudiera volverse en su contra. En ese entorno, lo que en otros lados se llamaría fortaleza, ahí era resignación. Nadie discutía, ni siquiera para defenderse. Todos iban adaptando sus sueños y hasta sus planes más simples, dejando que la rutina los volviera invisibles. Ray, recogiendo todos estos detalles, sentía que cada día sumaba una pieza más a ese rompecabezas, convencido de que tarde o temprano algo tenía que romper con ese silencio impuesto desde arriba. Una tarde, mientras Ray terminaba de pasar un trapo por los ventanales del fondo, Mario pasó a su lado cargando una caja pesada de documentos. Ray, sin perder el ritmo de su trabajo, se ofreció enseguida a ayudarle. Sin mucha ceremonia, compartieron ese silencio que se da solo entre quienes llevan mucho tiempo trabajando en lugares donde sobran miradas de control y faltan palabras de aliento. Era uno de esos momentos en que la rutina permite una frágil complicidad, alejada del ojo crítico de la oficina central o de la jefa. Ya en la trastienda, Ray comentó, casi como quien no quiere la cosa, cuánto respeto sentía por el trabajo que sostiene la concesionaria sin que nadie lo note. Dio a entender que admiraba cómo algunos lograban que todo siguiera marchando, aunque el reconocimiento fuese para otros. Mario al principio solo asintió, acostumbrado a no hablar abiertamente de esas cosas. Pero al mirar a Ray, entendió que la pregunta llevaba detrás una intención distinta a la curiosidad. Aquello no era el comentario ingenuo de un recién llegado, sino una señal clara de empatía y entendimiento entre trabajadores. Fue una charla breve,
con pocas palabras, pero dejó una huella profunda en Mario. No recordaba la última vez que alguien reconoció ese esfuerzo silencioso que exige cada jornada. En un ambiente donde lo cotidiano es convertirse en invisible para no atraer problemas, ese tipo de reconocimiento se siente como un respiro inesperado. Por primera vez en mucho tiempo, pensó que tal vez podría haber una manera diferente de organizar el trabajo y de hablar entre compañeros, una en la que el respeto no dependiera de gritos o amenazas. Para Ray, esa confirmación no fue menor. Se dio cuenta de que debajo de toda esa resignación había ganas de algo mejor. Mario representaba a cada uno de quienes, aunque cansados, tenían todavía ganas de sacar lo mejor de sí si las condiciones cambiaban, aunque fuese un poco. Ray entendió que el potencial estaba ahí, dormido abajo de toneladas de costumbre y miedo. Bastaba con empujar un poco para que, llegado el momento oportuno, algo diferente pudiera florecer. Y aunque nadie más lo notó en ese instante, ese pequeño intercambio significó mucho más que una simple conversación de trabajo entre dos empleados. La mañana en que tuvo lugar la esperada auditoría en la concesionaria Rodríguez, el ambiente era completamente distinto a cualquier otro día. Desde temprano se notó que algo especial iba a suceder. Algunos empleados, como Pablo y Diego, llegaron antes de lo habitual. Sonreían más, bromeaban entre ellos y hasta Sofía parecía un poco menos rígida, interesándose en cómo estaba montada la sala de exhibición y preguntando por detalles que antes ignoraba. Circulaban rumores de que alguien importante de la empresa vendría a supervisar todo. Había en el aire una mezcla extraña de nervios y entusiasmo. No era tan común ver la oficina tan ordenada ni observar a Elena detallando las vitrinas con esmero poco habitual. Se abrió la posibilidad para comentarios optimistas. Algunos susurraban que tal vez, de vez en cuando, una visita sorpresa podía traer cosas buenas, quizá hasta algún ascenso o reconocimiento. La presión de los últimos días parecía haberse esfumado entre las charlas animadas y los pequeños detalles. Un café mejor servido, una música suave de fondo, algunos empleados incluso atreviéndose a reír un poco más fuerte. Sin embargo, apenas esa sensación lograba instalarse, los autos negros estacionados frente a la concesionaria cambiaron el clima de golpe. De los vehículos bajó una figura de impecable traje oscuro que fue recibida enseguida por la jefa y por el subgerente. Todo mundo dejó lo que estaba haciendo, atentos a la entrada, imaginando que finalmente ese alguien de la matriz estaba ahí, evaluando de cerca cómo funcionaba el lugar. Lo que nadie esperaba fue lo que sucedió a continuación. Por el otro lado de uno de los autos apareció Ray, aunque ya no vestía su rutina de uniforme azul ni cargaba el carrito de limpieza. En su lugar llevaba puesto un traje elegante, con postura segura y rostro serio. El efecto fue inmediato, cortando de raíz cualquier murmullo. Sofía, al verlo avanzar entre los autos, quedó completamente descolocada. Sus palabras se quedaron a medio camino. Mario, desde la recepción, no pudo evitar soltar un suspiro de sorpresa, y hasta los recién llegados fruncieron el ceño ante el cambio de escena. En tan solo unos segundos, la jerarquía invisible que se mantenía firme entre empleados y directivos de la concesionaria se vino abajo. Bastó un cambio de ropa y de actitud para que todos comprendieran que la presencia de Ray ahí significaba mucho más que una simple auditoría. Era una señal de que, desde ese instante, nada iba a ser igual en la agencia Rodríguez. El descubrimiento de que Ray, aquel hombre tranquilo que durante semanas fue simplemente el de la limpieza, era en realidad el nuevo dueño de la concesionaria Rodríguez, dejó a todos congelados por unos largos segundos.
Nadie se atrevió a moverse ni a decir nada, como si una película hubiera parado justo en el momento más inesperado. Ray, con ese semblante sereno y seguro, agradeció el saludo del visitante de la matriz y saludó a cada empleado por su nombre. El contraste entre su actitud actual y la humildad silenciosa que había mostrado hasta ese día puso a más de uno a repasar instintivamente todas las conversaciones y gestos que habían compartido con él. Sofía fue, sin duda, la que más sintió el impacto. Su reacción la delató ante todos. Al intentar mantener la compostura, apeló rápidamente a los protocolos, sugiriendo que se siguiera el orden del día, mencionando reportes y controles como si bastara remarcar las reglas para seguir mandando allí. Pero cualquier intento de autoridad se desvanecía frente a la presencia imponente de Ray, que no necesitó levantar la voz ni discutir para dejar claro que los roles habían cambiado para siempre. Los empleados, mientras tanto, intercambiaban miradas cargadas de sorpresa y, en muchos casos, hasta con una chispa de alivio. Habían pasado semanas y algunos años sintiéndose invisibles frente a una dirección que raramente escuchaba. La llegada sorpresiva de este nuevo jefe, que los había observado de cerca y comprendía en detalle cómo funcionaba el trabajo, día a día encendía una esperanza silenciosa. Tal vez finalmente alguien consideraría el esfuerzo oculto de cada uno de ellos, desde el que vendía autos hasta la chica que llevaba la contabilidad. Para Sofía, el golpe era doble. Además del desconcierto, llegó la incomodidad de saber que sus criterios de liderazgo, basados en el miedo y la distancia, ahora estaban expuestos a una revisión mucho más realista. Hasta ese momento, siempre había creído que el poder se mantenía a fuerza de control y disciplina, pero nunca imaginó que sería puesta a prueba de una manera tan directa. La mirada de Ray, firme pero sin rencor, le dejó claro que la evaluación no sería sobre informes ni planillas, sino sobre el trato con las personas y la capacidad de adaptarse. Poco a poco, la tensión en la concesionaria bajó. La autoridad de Ray no necesitaba explicarse. Se sentía y se entendía. Los empleados, recuperando la voz y el ánimo, empezaron a mirar hacia adelante, intuyendo que una nueva etapa, más justa y humana, podía comenzar en ese lugar. En la reunión que Ray convocó esa misma tarde nadie faltó. Desde los chicos de mantenimiento hasta los asesores de ventas, pasando por los administrativos, contadores y los encargados del taller, todos ocuparon las sillas del salón principal. No había distinción ni en el orden de llegada ni en la forma de sentarse. Por primera vez, nadie se agrupó según su función ni por la ropa que llevaba. El silencio era casi total, pero en los rostros se leía una mezcla de nervios, esperanza y un anhelo acumulado por años. Que al fin se hiciera justicia y que lo que sentían tuviera lugar en una conversación honesta. Ray se puso de pie al frente, con una naturalidad impresionante. Habló despacio, usando palabras claras y directas. Contó cómo había caminado por los pasillos de la concesionaria sin que casi nadie notara su presencia. Cómo había visto de cerca el cansancio de unos, la resignación de otros y la falta de respeto en situaciones que jamás deberían ocurrir en un lugar de trabajo. No nombró a nadie, pero con respeto dejó en evidencia lo que todos ya sabían y callaban. El miedo se había vuelto rutina, la humillación era parte del día a día y la creatividad se apagaba ante la certeza de que la injusticia siempre encontraba la forma de imponerse. La sala continuó en silencio unos segundos, pero ese silencio ya no era de miedo, sino de emoción contenida. Ray no repartió culpas ni prometió soluciones mágicas. Solo
Pidió que, a partir de ese momento, los problemas se hablaran de frente, que nadie tuviera que esconder sus errores ni callar por temor a perder el trabajo. Reconoció el esfuerzo invisible de quienes sostenían la concesionaria en tiempos difíciles y aseguró que, en adelante, la meta no era solo vender autos o cumplir objetivos, sino cuidar a las personas detrás de cada tarea. Por primera vez, muchos sintieron que eran vistos por lo que valían de verdad. El simple hecho de escuchar lo que todos habían callado durante años fue, para la mayoría, un alivio enorme. Se quedaron ahí, en medio de esa incertidumbre nueva pero necesaria, pensando que quizás ese día sería recordado como el inicio de algo mucho mejor para todos en la agencia. Mientras los empleados intentaban asimilar todo lo que acababan de escuchar, Sofía, sentada frente a todos, se sintió acorralada. Tomó la palabra, tratando de defender su forma de liderar. Enumeró logros, repitió que los buenos resultados y el crecimiento de los últimos años no llegaron solos, que la exigencia había sido clave. Mencionó los informes de ventas, las metas alcanzadas, y hasta recordó cómo habían salido adelante tras la crisis económica que sacudió al país hacía menos de 2 años. Sin embargo, sus palabras ya no encontraban eco. Los presentes escuchaban en silencio, pero esta vez no era por respeto, sino porque sentían que toda esa justificación quedaba vacía frente a la realidad que Ray había ventilado tan honestamente. Ray no la interrumpió, solo asintió y dejó que terminara. Luego, con la misma calma de antes, dejó claro que el valor real de cualquier empresa no se mide únicamente en lo que se factura, sino en cómo las personas se sienten al formar parte de ella. Señaló que ningún número, por alto que fuera, podía compensar la pérdida de dignidad de quienes trabajaban allí día a día, soportando gritos o el miedo constante a equivocarse. Explicó que su objetivo no era solamente mejorar las cuentas, sino crear un ambiente donde nadie se sintiera menos que nadie. Entonces llegó el momento más esperado y temido. Ray anunció que, desde ese día, todas las posiciones de liderazgo serían revisadas. Dijo que la dirección y los jefes no podían aferrarse solo a sus cargos por tener experiencia o por cifras en un papel, sino que deberían demostrar, con hechos, que sabían cuidar y guiar a la gente. Sofía, al oír esto, bajó la cabeza, entendiendo que su puesto ya no era intocable y que tendría que cambiar si quería quedarse. Ray explicó que el cambio no iba a ser impuesto desde una oficina elegante, sino que estaría en manos de todos los que formaban la concesionaria. El nuevo modelo pasaría por trabajar juntos, por escuchar y proponer, respetando siempre la voz y el valor de cada uno. Lo importante ya no era someterse a sistemas rígidos, sino construir entre todos un lugar donde se pudiera crecer sin miedo y desde el respeto mutuo. Nadie se animó a decirlo en voz alta, pero en el aire flotaba, por primera vez, una sensación real de esperanza. Al día siguiente, desde el primer momento en que se abrieron las puertas de la concesionaria Rodríguez, se sentía algo diferente. No era solo el silencio que pesaba en el ambiente, sino una especie de calma rara, llena de preguntas y expectativas. Los empleados cruzaban miradas, muchos se saludaban con una sonrisa tímida, otros con solo un gesto de cabeza, curiosos por ver cómo empezaría esa etapa de cambios anunciada. Lo que antes era rutina ahora parecía nuevo. Nadie sabía exactamente qué hacer con esa libertad recién dada, pero la mayoría, aunque discretos, sentían como si el aire en la oficina pesara un poco menos. Por los pasillos, Mario y Elena se animaban a hablar de ideas y sugerencias que durante años guardaron por miedo. Incluso la recepcionista, que siempre mantenía la vista baja, levantó la cara, atenta a cada pequeño movimiento.
Por primera vez, el grupo de ventas invitó al gente de taller a tomar un café en la cocina. Un gesto inédito que para muchos marcaba el inicio de una convivencia distinta y más igualitaria. Algunos seguían cautelosos, claro, porque cuando un ambiente estuvo en tensión tanto tiempo, el cambio verdadero lleva su tiempo, pero la sensación general era de que algo bueno podría surgir. Mientras todo esto ocurría afuera, en el despacho principal, Ray llamaba a Sofía a solas para charlar sin presiones ni testigos. No era un interrogatorio ni una cita para ajustar cuentas. Ray buscaba saber de verdad. Quería entender qué había detrás de esa forma de imponer autoridad y de esa idea de que el miedo y el control producen los mejores resultados. Se sentaron uno frente al otro, con una taza de café de por medio, y por primera vez en mucho tiempo, Sofía se permitió contar detalles de su historia. Explicó cómo, en empleos anteriores, solo había sobrevivido siendo dura, cómo la presión por resultados se había vuelto costumbre y cómo nadie antes le enseñó que se podía liderar desde la confianza o el respeto. Ray escuchó en silencio, sin juzgar. Le explicó que todos, en algún momento, repetimos lo aprendido, aunque nos lastime. Le aseguró que el propósito, ahora, era construir juntos un entorno donde la gente trabajara con dignidad, sin ese peso que se arrastra por miedo a fallar. Esa conversación, aunque discreta, sentó la base para un acercamiento más humano, una forma de reconciliación con el pasado, pero sobre todo un compromiso con el futuro que finalmente se abría para todos. Sofía, expuesta por primera vez, bajó la guardia en esa charla. Admitió de una forma que hasta a ella le sorprendió, que siempre había visto la disciplina como un escudo, algo que la ayudó a sobrevivir en ambientes laborales duros donde nadie tenía tiempo para escuchar ni prestar atención a los sentimientos de los demás. Contó historias de sus antiguos trabajos en distintas concesionarias a lo largo de la Ciudad de México, donde la única forma de no perder el empleo era seguir reglas rígidas, callar opiniones propias y nunca mostrar debilidad. Aquella fórmula le había funcionado durante años. Mucha exigencia, poco diálogo. Sin quererlo, confundió silencio con organización y el control con verdadero liderazgo. Ray la escuchaba con respeto y sin prisas, dejando espacios largos entre pregunta y pregunta. En un momento le pidió reflexionar sobre el costo humano de apostar siempre por reglas estrictas y miedo. Sofía, por más que intentó justificar sus decisiones, terminó reconociendo que el afán por los resultados le había hecho olvidar la empatía. Su imagen de jefa insensible era, en el fondo, una armadura que había construido poco a poco para sobrevivir. Solo ahora lograba ver que esa actitud había puesto barreras en lugar de unir al equipo. Al sentir ese ambiente de honestidad y calma, comprendió que era momento de dar un paso al costado. Ray, con palabras claras y una actitud serena, le comunicó que la etapa de Sofía como gerente llegaba a su fin. No se trataba de un castigo ni de rencor, sino de abrir la puerta a un nuevo ciclo donde el respeto verdadero fuera la base de toda relación laboral. Le dijo que siempre hay margen para aprender y empezar de nuevo, pero que ya no había más espacio para viejas dinámicas de poder. Se levantaron y se dieron la mano, en un gesto simple que, sin embargo, significó mucho. No hubo palabras grandilocuentes ni promesas futuras, solo un entendimiento silencioso de que ese capítulo se había cerrado. Por primera vez, Sofía se sintió libre de una responsabilidad que al final nunca había sido tan suya como creía. Y al salir del despacho, el mensaje era claro para todos. A partir de ahora, en la concesionaria Rodríguez, cualquiera podría convertirse en líder siempre que lo hiciera desde el respeto y la confianza. La mañana siguiente trajo consigo un nuevo aire en la agencia Rodríguez. Ya no estaba Sofía al frente,
y aunque su ausencia pesaba, también dejaba un espacio para lo desconocido, algo que todos pudieron percibir desde el momento en que se abrió la puerta principal. Apenas pasaron unas horas cuando se supo que Ray había decidido confiar la gerencia interina a Tomás, un hombre tranquilo que llevaba años trabajando detrás de bambalinas. Tomás era conocido por su disposición a ayudar sin buscar reconocimiento y por saber escuchar a quien necesitara hablar, siempre con esa paciencia suya que parecía inagotable. No hubo anuncios ostentosos ni discursos formales. Simplemente, Ray reunió a los empleados y en voz baja les compartió la noticia. Muchos se miraron entre sí, sorprendidos pero satisfechos. Era la primera vez que se veía valorada la labor callada de alguien que solía resolver problemas sin hacer ruido, alguien que trabajaba para el bien del grupo antes que para sí mismo. Ese gesto marcó un antes y un después. Por primera vez se premiaba el respeto y el cuidado por encima del protagonismo. Durante el almuerzo, el ambiente fue distinto. La tensión de los últimos días, que se había vuelto casi una costumbre, parecía disminuir. Los compañeros que antes apenas se cruzaban una palabra, ahora se sentaban juntos. No hubo grandes festejos ni brindis, pero sí manos que se estrecharon y sonrisas pequeñas, sinceras, como si todos supieran que algo importante estaba empezando. Algunos aún dudaban y no se permitían mostrar demasiado entusiasmo, seguramente por todo lo que habían pasado en tantos años de incertidumbre. Sin embargo, la esperanza se notaba hasta en los más reservados. Las miradas se sostenían más tiempo, los chismes se volvían verdaderas conversaciones y ya nadie temía tanto a decir lo que pensaba. Tomás, desde su nuevo puesto, no cambió su manera de ser. Siguió escuchando, atendiendo a los detalles y preguntando a todos cómo podían mejorar las cosas, desde la limpieza hasta las ventas. Cada pequeño cambio se sentía como un respiro para la agencia. Por primera vez en mucho tiempo, la gente se animó a imaginar un futuro mejor ahí dentro. La transformación, lenta pero real, ya era parte de su día a día, y esa tranquilidad nueva era para muchos el mejor regalo posible. El paso de los meses confirmó que el cambio era mucho más que palabras bonitas, anunciadas en una reunión. Poco a poco, las nuevas costumbres se transformaron en la rutina diaria de la agencia Rodríguez. Lo que antes era solo promesa, ahora era una realidad palpable. El respeto se notaba en gestos simples, como escuchar antes de responder o reconocer públicamente los logros, sin importar si venían del gerente interino, del taller o de la recepción. Ya nadie usaba el uniforme azul como excusa para marcar distancia. Era solo ropa, no una pared invisible. Las ideas empezaron a fluir por todos los rincones, y hasta los más callados se animaban a acercarse a la oficina de Tomás para compartir sugerencias o pedir un consejo. La oficina se transformó en un espacio más abierto. Incluso los cargos dejaron de tener ese peso que antes asustaba. Ahora cualquiera podía sentarse junto a Ray o a Tomás y preguntar o proponer sin miedo. Las reuniones ya no eran solo para hablar de números, servían para buscar juntos la mejor manera de trabajar y de convivir cada día. Surgió un sistema de reconocimiento mensual sin premios materiales, solo palabras sinceras y aplausos en los desayunos colectivos. Eso bastaba para que todos sintieran que valía la pena esforzarse de verdad. Un viernes, al terminar la jornada, algunos compañeros propusieron hacer un asado en el estacionamiento. Cada quien llevó algo: chorizos, tortillas, refrescos y un par de guitarras para quienes se animaban a cantar. Ray, con una sonrisa relajada, dio unas palabras sencillas pero contundentes.
Agradeció a todos por su entrega en tiempos duros y destacó que la verdadera fuerza de la agencia nunca había venido de un nombre en la puerta o de un puesto, sino de vínculos sinceros, de esos que se construyen día tras día a base de respeto y confianza colectiva. Insistió una vez más en que ningún cargo ni credencial define a una persona y les pidió nunca olvidar eso. Al final del evento, cuando ya la música se volvía susurro y el aroma del asado se iba con el viento, quedó a la vista el viejo balde de limpieza, siempre en el mismo rincón del estacionamiento. Nadie lo mencionó, pero todos supieron entender que ese balde era más que un objeto. Era un recuerdo de todo lo vivido y la prueba de que en la agencia Rodríguez, cada persona, sin importar su ropa o tarea, era indispensable para el sueño de crecer juntos.